Hola, bienvenidos a todos a este seminario o ponencia especial sobre indicadores técnicos. Estamos en la Madrid Master Trading de forma online. Agradeceros a todos los que os habéis anotado a este evento y a esta ponencia en particular. Espero cumplir las expectativas y que aprendáis algo nuevo, que sepáis más de indicadores. Tenemos una hora por delante, así que la vamos a intentar aprovechar al máximo. Voy a explicar mucho sobre los indicadores técnicos, que es algo que utilizo en mis análisis desde que empecé en Bolsa General, desde el año 2007, y a nivel particular incluso desde hace mucho antes, ¿no? Así que bueno, pues quiero comentaros los indicadores que yo utilizo y cómo interpretarlos, ¿de acuerdo? Sobre todo centrándome en la parte práctica, que es como sabéis que me gusta orientar la enseñanza, no desde el punto de vista teórico. Así que veremos también ejemplos para ilustrar lo que vaya comentando sobre mis indicadores favoritos. ¿De cuáles hablaremos hoy? Pues vamos a hablar del estocástico, del MACD, del RSI, de la media de 200 sesiones, de la línea avance-descenso, del RSI Mansfield y del indicador de miedo y codicia. Así que como hay mucho que comentar durante este seminario, vamos a empezar ya. Soy David Galán, muchos ya me conocéis, director de Bolsa General. Bueno, mi frase típica ya es un sello, ¿no? La tendencia es tu amiga. Es decir, que hoy voy a hablar de indicadores, pero siempre pongo por delante de los indicadores al precio. Para mí es lo más importante, pero eso no significa que no le dé importancia a los indicadores. Siempre digo que los indicadores son una muleta más para apoyarte a la hora de tomar decisiones. No es lo principal, pero sí es importante. Si no lo fuera, no estarían los indicadores en todos mis gráficos por debajo del precio. Pero intento siempre tener más grande el precio porque es a lo que le doy más importancia. En la actualidad somos premio Rankia a la mejor escuela para formarse en bolsa y trading por votación de alumnos de todos los cursos. Nos sentimos realmente muy honrados y muy orgullosos de haber recibido ese premio entre tantos y tantos cursos que hay que nos hubierais votado como los mejores. De verdad que muchísimas gracias y bueno, pues no sé si lo merecemos o no. Intentaremos responder con mucho trabajo como venimos haciendo estos casi 14 años de Bolsa General. Estas son las vías de contacto, las repetiré una vez más al final de la ponencia por si bueno, pues queréis contactar con nosotros, tenéis alguna duda sobre nuestras formaciones. Y empezamos ya agradeciéndole a Madrid Master Trading pues que nos hayan invitado a este evento y podamos ayudar un poquito más a difundir el conocimiento bursátil, ¿no? Así que empezamos ya, poneros cómodos, empezamos. Vamos a comenzar con el estocástico, ¿vale? Es uno de esos indicadores que utilizo en mis análisis siempre. Y bueno, no voy a pasar muy rápido, insisto en la teoría porque eso se puede consultar, es fácil de llegar hasta ahí y bueno, pues la fórmula matemática tampoco nos interesa demasiado, ¿no? Porque esto nos lo dan hecho en cualquier plataforma de inversión. Sí diré que yo no lo suelo parametrizar, es decir, que como suelen venir por defecto en las plataformas, puede ser que en alguna no sea así, los periodos en los que están esos indicadores, yo uso los que vienen por defecto en el Visual Chart salvo la media 200 sesiones. Vale, pero ahora lo iré explicando con calma. En el estocástico los periodos siempre son 14-3-3, normalmente ya os vendrán así, yo no los toco, ¿vale? Es un indicador que, bueno, pues elaboró George Lane y mide la relación del precio del cierre de la última sesión respecto al máximo y mínimo de las últimas X sesiones. En X, pues depende de los periodos que lo pongas, ¿no? Como digo, yo lo tengo en 14-3-3. Bueno, pues vamos a ver ejemplos, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera de aprender. Bueno, vamos a empezar con el estocástico, entonces, con un ejemplo, en este caso sobre el Sabadell. Bueno, pongo sobre el Sabadell como lo podría poner sobre cualquier valor, ¿no? Al final, este indicador tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que es rápido. Si buscas entrar lo antes posible, este es tu indicador. La parte mala es que no es tendencial, es muy rápido girándose, con lo cual a la mínima que el precio tiene algún altibajo, se te va a girar. Con lo cual no es un buen indicador tendencial y yo recomiendo no usar solo un indicador, sino usar un grupo de indicadores y saber interpretarlos. Esto es muy importante lo que voy a decir, voy a sentar las bases de inicio antes de profundizar en cada uno de ellos. Los indicadores no son una piedra filosofal ni el santo grial de la inversión que te van a hacer acertar siempre, ni hay un indicador mágico que no falle nunca. Esto no va de fallar o acertar, esto va de que el indicador lo que hay que saber es interpretarlo. No está en el indicador el truco o la magia, sino en que tú sepas
cómo incorporarlo a tu toma de decisiones. Y yo recomendaría usar un grupo de indicadores, tampoco muy elevado, porque al final si usas 30 indicadores, eso va a ser casi imposible que todos se conjuguen y haya una conjunción de estrellas para que justo ahí te dé señal de compra, ¿no? Porque es muy difícil que todos se alineen. Pero sí que deberías de usar un grupo de ellos, y yo siempre digo de alternar algún indicador tendencial con algún indicador de timing, de punto de entrada rápido, ¿no? Un poco más rápido. Por lo menos, por lo tanto, deberías de usar 2 indicadores. En mi caso uso 4, uso 2 de tendencia y 2 de momento, ¿no? o de timing, de punto de entrada. Los de la tendencia son el MACD y la media 200 sesiones, y los de momento, que te marcan el punto, si es buen momento o no de comprar, serían el estocástico y el RSI. Entre esos dos, el más rápido de todos es el estocástico. Lo que tiene de bueno, en mi opinión, es malo, es decir, que es demasiado rápido. Por eso le doy más importancia al RSI, y quizá de todos los indicadores que utilizaría, este es al que menos importancia le doy, aunque como timing para afinar mucho el punto de entrada está bien, ¿no? Pero si tuviera que eliminar uno, eliminaría este, ¿vale? Por eso empiezo por aquí. Bueno, en el caso del estocástico, es un indicador muy rápido. Como veis, tiene 2 líneas. A veces se dibuja punteada la otra línea. Muchos indicadores están formados por una línea y otros por 2. Cuando están por 2, pues normalmente tiene que ver con una media, o está suavizado el indicador principal, digamos, ¿no? Y buscas los cortes sobre la propia media del indicador. Bueno, aquí veis cómo hay cruces al alza sobre la línea punteada, ¿vale? Supongo que se verán más o menos bien. Va muy pegadita también al propio indicador, la línea punteada. Ese es un cruce que hay que vigilar, es decir, cuando el estocástico cruza al alza su línea punteada, ahí tendríamos una primera posible señal de compra, y luego cuando pasa desde sobreventa a sobrecompra te daría señal de compra, es decir, por ejemplo, en estos cruces al alza, aquí por ejemplo también, cuando desde abajo, ¿no? Aquí, 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 se entiende, ¿no? Lo que ves, lo que ya se ve a primera vista es que genera demasiadas señales, ¿no? Si te guiaras solo por esto. Y la señal de venta, pues sería cuando se cruza la línea punteada y a la vez cruza por debajo de la línea de sobrecompra, cuando llega a sobrecompra y luego cruza la baja. Tenemos también este ejemplo, o este otro, bueno, yo creo que se entiende ya más o menos, ¿no? A qué nos referimos con el cruce. Desde abajo a arriba, desde sobreventa, sería punto de compra, y desde arriba, desde sobrecompra hacia abajo, sería señal de venta, ¿vale? Es decir, cuando desde abajo, que esto sería zona de sobreventa, entendemos sobreventa por debajo de esta línea roja, normalmente vas a marcarlas, delimitarlas entre 80 sobre compra y 20 sobre venta, en este caso, al ser un indicador muy rápido, que oscila mucho, pues mínimo es 80, bueno, con el RSI a veces se puede poner 70-30, pero aquí con el estocástico mínimo va a ser 80-20, ¿no? Entonces todo lo que sea llegar a sobrecompra y que luego gira a la baja será una señal de venta, y todo lo que sea llegar a sobreventa y girar al alza será una señal de compra. El problema, como decía, es que este es un indicador muy rápido, con lo cual casi te tendrías que ir al corto plazo, salvo que en vez de ponerlo en gráfico diario, que teníamos un gráfico de Sabadell en gráfico diario, pues tiendas a ir a un gráfico mayor, como puede ser el semanal. Ahí tendrás menos señales, y si te vas al mensual tendrás todavía menos, y quizá ahí pues pudiera tener más sentido el punto de compra desde sobreventa, ¿no? Por ejemplo, aquí tendrías un punto de compra desde sobreventa, más o menos por aquí, y el punto de venta desde sobrecompra lo tendrías aquí, ¿no? Que sería más o menos por aquí. Quizá podría tener más sentido en un indicador tan rápido que lo ralentices, digamos, buscando menos señales, porque si no vas a tener un montón de señales falsas y no te va a salir a cuenta, sobre todo si no lo combinas con otros indicadores, que es como yo lo recomiendo siempre hacer. Muchas señales sería la parte negativa, y yo creo que se entiende un poquito. Tienes las 2 líneas, el cruce hacia arriba del estocástico sobre su línea móvil, pues sería un punto de compra, y a la baja sobre su zona punteada sería una señal de venta. Y luego, sobre todo, los giros desde sobrecompra o sobreventa. Giros desde sobreventa al alza compra, giros desde sobrecompra a la baja venta. Bueno, creo que está entendido. Añadiremos una cosita más, pero la dejaremos para después, porque es común a todos los indicadores, que es buscar divergencias en los indicadores. Es la señal más potente en los indicadores, así que la dejo para el final, ¿no? Vamos a ir un poquito de menos a más, si os parece. Espero que esta parte del estocástico más o menos quede clara, y nos vamos a ver
pues uno de mis indicadores favoritos. Ya no vamos a perder más tiempo, nos vamos al MACD. El MACD es un indicador muy potente, ¿vale? Es esto que veis aquí, sale también 2 líneas. En este caso, la diferencia con lo que hemos visto hasta ahora en la representación gráfica es que hay una línea cero. Este indicador oscila de menos infinito a más infinito, con una línea cero que es una línea que te da puntos importantes de compra o venta. Aquí con el MACD tendrías 3 posibles señales, digamos, que vigilar. Una sería el cruce, como podrías tener aquí al alza, del MAC sobre su propia línea media móvil, ¿no? Sobre su línea punteada. Ahí tendrías un punto de compra. Y el punto de venta lo tendrías al contrario, por ejemplo aquí, cuando el MAC se cruza a la baja sobre su línea móvil. Vale, entonces correspondería a vender aquí o a comprar aquí. Y alguien dirá, David, pues no veo que funcione esto muy bien a priori. Claro, porque esto no es lo más potente que tiene el indicador. Un punto muy importante es la línea cero. Se dice que por encima de cero se confirma la compra en el MACD, porque a partir de que el MAC sube por encima de cero, las subidas pueden ser más potentes. Y en cambio un cruce por debajo de cero, que es el que tendrías aquí, te está avisando que el gráfico está empeorando y que podemos tener caídas. Esto es importantísimo, ya que normalmente los valores que tienen el MACD muy positivo, muy por encima de cero, los vas a tener una tendencia alcista muy clara y que además puede durar. Sin embargo, valores que están cayendo mucho y muy por debajo de cero van a estar cayendo y puede además que caigan durante mucho tiempo. Y la potencia que tiene esto es que te da mucha información de cara también al futuro, porque muchas veces los indicadores pues son reactivos, ¿no? El precio sube o baja y el indicador va detrás, ¿no? Pero tienes un par de herramientas interesantes para poder anticipar qué es más probable que ocurra. Uno es lo que voy a explicar ahora y 2 son las divergencias que os dije que comentaremos al final. ¿Qué es lo que quiero comentar ahora? Que es muy difícil que cuando un valor está en negativo el precio suba. Es decir, fíjate que aquí en el caso de Banco Sabadell se te está cruzando ya el MACD por debajo de cero, después de una temporada que se había logrado poner por encima y donde tuvo un pequeño rebote. Bueno, aquí se pone ya por debajo y cuanto más hacia abajo va, más peligro tienes de que las caídas puedan seguir y sean duras. Porque, por ejemplo, aquí es verdad que se te cruza el MACD sobre la línea móvil, ¿no? Sobre su media móvil, pero de poco sirve porque en el rebote, en el cruce, ni siquiera se acerca a la línea de cero. Ahí sabes que subidas fuertes no puede haber. Habría si esa subida del MAC continúa y se pone por encima de cero. Entonces, a partir de aquí, la subida sí que puede tener intensidad. Pero mientras el MACD se ponga por debajo de cero y siga incluso bajando, las caídas pueden ser muy duras. Y especialmente duras, y fijaos que este gráfico es pues, representativo de lo que voy a decir, pero no solo este, cualquier gráfico, especialmente duras serán las caídas cuando el cruce a la baja se da por debajo de cero. Ejemplo, aquí. Aquí se te está cruzando el MACD sobre su línea móvil, sobre la parte punteada, y se te está cruzando ya en terreno claramente negativo, con lo cual la posibilidad de que la caída sea potente es muy grande. Vale, porque está cruzándose y muy por debajo de cero. Y hasta que no se acerque a cero, las posibilidades de subir con claridad son muy pequeñas. Por eso mantente alejado. Esto es una perla que vale mucho dinero, ¿vale? Espero que la valoréis y que además lo comprobéis en el futuro si es así o no. Y el que quiera profundizar más en indicadores, pues ya sabe que tiene las puertas abiertas de Bolsa General para hacer nuestro curso y también para dar un salto todavía mayor e ir luego al centro de traders, ¿vale? El servicio de bolsa más completo que hay en lengua hispana. Pero podéis comprobarlo, ya empezar a mirar en gráficos y ver si es así. Encontraréis muchos valores débiles, donde el MACD está muy por debajo de cero, e incluso hay cruces ahí a la baja del MAC sobre la línea punteada y veréis caídas muy violentas. Y lo contrario, esto es justo extrapolable al lado positivo, pero al revés. Cuando el cruce al alza se da por encima de cero, las subidas pues pueden ser potentes. Nos tenemos que ir atrás, obviamente, porque Sabadell lleva tiempo sin tener subidas potentes, pero las tuvo también en su día. Fíjate, tenemos ya un ejemplo aquí bastante claro. Tenemos varios, pero por ejemplo este. Aquí fíjate que el cruce ya se te da por encima de cero. Vale, entonces este cruce que se te da además por encima de cero es de pensar que puede ser muy rentable, que el precio puede subir mucho más. Vale, y tienes esa subida que es una subida muy importante. Tienes anteriormente también más, por ejemplo aquí se te cruza también por encima de cero, claramente por encima,
Y eso pues es muy positivo para que puedan continuar con las subidas. O aquí, este cruce que se da cerca de cero, pero en terreno positivo, también es una señal positiva para la continuidad de las subidas. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido un poco la filosofía de cómo utilizar este indicador. Ojo, estamos viendo gráfico diario. Cuanto mayor sea el horizonte temporal, mayores connotaciones va a tener el movimiento que te está avisando el indicador. Un cruce en gráfico semanal por debajo de cero puede ser terrible para el valor, puede ser muy doloroso, y sobre todo si se da un cruce muy por debajo de cero, como el que vimos antes en el ejemplo, en este mismo valor de Sabadell. Si ponemos en semanal, pues podemos encontrar también algunas señales de este tipo, ¿no? Fíjate que aquí, por ejemplo, se ha puesto muy en negativo el MACD. Eso es muy negativo, valga la redundancia, para el valor, porque hasta que no se acerque a cero, ahora bueno, ha subido algo, pero sigue por debajo de cero. Hasta que no se acerque a cero o cruce al alza, el riesgo de que pueda seguir cayendo sigue siendo alto, ¿vale? En cambio, en momentos que se aleje de cero, como puede ser todo este periodo, es de entender que vas a tener ahí un ciclo alcista muy alto, ¿no? Muy grande. Yo siempre hago un experimento en mi curso presencial en A Coruña, en la F Business School, el 22 de octubre, ¿no? Ha empezado este curso en la F Business School, nada, pues ahora mismo acaba de empezar, es uno al año. Siempre hago un juego con ellos. Lo voy a hacer con vosotros, aunque aquí tiene menos mérito, porque yo les pregunto a ellos, decirme un valor, y yo abro el valor pero sin ver el gráfico. Enseño el MACD, y les digo, bueno, pues ahora viendo el MACD os dibujo el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que da mucha información el MACD. Enseñándome el MACD yo puedo saber qué ha hecho el precio. Entonces, viendo el MACD tengo mucha información para el precio. Por ejemplo, aquí, luego lo haremos con un valor, con cualquiera, ¿no? Sabadell no, que ahora lo acabamos ya de ver, pero aquí, por ejemplo, no hemos visto esto que ves aquí, el cruce del MACD por encima de cero. Yo ya sé que esta fase es una fase de subida. Esto sé que es una fase bajista. Aquí hay un periodo como de lateralidad con mucho altibajo. Aquí hay una tendencia bajista. Podríamos poner aquí otro círculo, ¿no? Pero bueno, no tan pronunciada como esta. Y aquí tenemos otro ciclo bajista claro porque se pasa bastante tiempo por debajo de cero. Entonces, viendo el gráfico, pues sabremos que va a ser así, que aquí tenemos un periodo bajista, que corresponde a esto que acabamos de poner, que aquí tenemos otro periodo bajista que corresponde a esto que acabamos de poner, y que aquí teníamos un periodo alcista que corresponde a esta parte que acabamos de poner aquí, ¿vale? Paralela a lo que hemos visto en el MACD. Porque te da mucha información, igual que aquí, pues ves el MACD por debajo de cero, eso es peligrosísimo. ¿De qué te sirve esto? Pues te sirve de evitar grandes caídas y de saber cuándo pueden venir buenas subidas. Necesitas que el MACD se cruce al alza o esté cerca de cero y cruzándose al alza para buscar un buen punto de compra, y lo contrario, si ves que el MACD pasa a terreno negativo, pues tienes que pensar que puede estar empezando una tendencia bajista y mientras no cambie, pues hay peligro y deberías de permanecer fuera de ese título, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Insisto que para mí lo más importante es el precio, lo de arriba, pero los indicadores nos dan mucha información. Bueno, pues cualquier valor que no sea uno de los grandes que sepamos todos de memoria. Vámonos aquí a cualquier valor. Algo King Power, por ejemplo, este valor americano, y le vamos a quitar el precio rápidamente. Minimizamos el precio y vemos el MACD. Bueno, pues solo viendo esto, pues sabemos que aquí hay un ciclo de subida importante, porque fijaos que el MACD se va muy a terreno positivo. Y luego pues viene una corrección de cierto calado aquí, ¿no? Pero sobre todo aquí vamos a encontrar una tendencia alcista en esta fase. Vamos a abrir ahora el gráfico para comprobarlo y hemos dibujado esta fase como una fase muy alcista, que corresponde a esto que acabamos de ver aquí. Luego hemos dicho que venía una corrección importante. Bueno, pues es la información que nos está dando el gráfico. Vamos a hacer una última prueba con este valor, por ejemplo, Aspen Technology, que es otro de los que tampoco tengo muy memorizado. Vamos al MACD, abrimos el MACD y ya digo que bueno, pierde un poquito de efecto porque, insisto, en el curso presencial pues puedo decir, preguntarme por cualquier valor del mundo y abrir ya directamente pues el MACD y comentar lo mismo que estoy comentando aquí. Tiene esa lógica, ¿no?, que acabamos de explicar. Bueno, aquí por ejemplo, nos vamos a encontrar un periodo bajista aquí, un periodo alcista aquí, no de los más potentes, pero bueno, un buen periodo alcista. Luego aquí una subida violenta. Después nos vamos a encontrar un periodo bajista, todo este de aquí. Aquí un periodo alcista, continuado. Después nos encontraremos una pequeña corrección, una cierta corrección. Después otro periodo importante alcista,
¿vale? Que sería este de aquí. Aquí altibajos, no hay un periodo claro de subida constante. Aquí una gran subida. Aquí una corrección vertical y rápida, pero para recuperar ya muy rápido, otro periodo de subida y después otra caída y otra buena recuperación rápida. Vale, aquí tenemos que ver un altibajo fuerte, ¿eh? Vamos a abrir el precio y comprobamos. Tenemos aquí el MACD con lo que hemos dibujado y vamos a ver si corresponde a lo que acabamos de dibujar. Periodo fuerte con el MACD subiendo, este de aquí. Luego hablamos de que viene una corrección importante, coincide con esto que vemos aquí. Después hablamos de que viene otra subida, coincide con esto que estamos viendo aquí. Después hablamos de un periodo bajista, que coincide con esta parte larga, ¿no?, de caída por debajo de cero, todo esto. Luego hablamos de un periodo que decíamos de subida no muy potente, pero continuada, que es esta que vemos aquí. Luego hablábamos de otro periodo de caída, no muy largo, que es este que veis aquí. Espera, que era con círculo esto, obviamente, ahí. Y luego hablábamos de un periodo alcista importante, porque aquí se pasa mucho tiempo por encima de cero. Sabemos, por lo tanto, que viene una subida fuerte. Esto, que parece poca cosa, pues es subir exactamente para que nos demos cuenta de qué sirve esto, de este cruce el MAC desde cero, que no se vuelva a cruzar por debajo de cero hasta aquí. Supone, en gráfico semanal estamos hablando de un movimiento desde septiembre de 2010 hasta verano del 2014, en torno a 4 años, y en donde el título pasa de niveles de 8 aproximadamente a niveles de 45. Lo digo porque parecería así poca cosa, pero no es poca cosa, ¿eh? Luego tenemos otro periodo alcista que hemos dicho aquí potente, que es este de aquí, y luego hemos dicho que venían muchos altibajos, ¿no? Porque aquí hay un cruce, este que de aquí, una caída importante. No la cogerás desde máximos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, porque en máximos estará por encima de cero, es después cuando empieza la caída, cuando ya se va por debajo de cero. Luego dijimos que tendría una subida, que es esto de aquí. Luego una caída rápida con recuperación rápida, que es esta caída enorme de febrero-marzo. Y de nuevo recuperación rápida, que es la que acabamos de ver ahora. Bueno, pues magia, ya veis que tiene muchísimo que ver en lo que va haciendo el MACD con lo que va a ir haciendo el precio. Vale, muchos podréis decir, David, pero va antes el precio que el indicador. En parte sí, pero te está dando mucha información el precio, el indicador. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, aquí mientras lo tienes por encima de cero dices, mira, la tendencia es alcista y puede seguir subiendo. O cuando se te va muy por encima de cero, como aquí, que encima tienes ese cruce que a mí me gusta tanto, que es cuando se va casi a cero y ahí se cruza por arriba, el cruce del MACD sobre su línea móvil se da en territorio positivo, pues sabes que la subida puede ser potente, ¿no? En este caso luego pasa de $50 a 140, ¿no? Hasta que, bueno, tienes un cruce anterior aquí sobre 100, cuando se cruza la baja, después de esta última subida en la que sube un 100%, ¿no? Bueno, creo que con esto queda bastante explicado, ¿no?, este tema del MACD, la importancia de la línea cero, y luego quedaría la última parte de donde te da el punto de compra, porque hemos dicho 2 y hemos comentado al principio que había 3 zonas de compra, 3 señales de compra o venta con el MACD, hemos visto 2, sobre su propia línea móvil, la zona punteada, muchas veces sale ya punteada en el gráfico, y la del cruce de cero. Y queda la tercera, que veremos en la parte final, que son las divergencias, que es la parte más potente, ¿vale?, de lectura de indicadores. Y nos vamos a ver, bueno, en el caso del MACD, creo que ni lo he comentado, que es el indicador MACD lo desarrolló Gerard Appel y está basado en medias móviles, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay son distintos periodos, son medias móviles exponenciales, una media móvil larga o más lenta con un allanado constante y, bueno, pues tienes esos cruces, ¿vale? Hay una línea MAC y la otra que sale normalmente punteada se llama Signal. Eso sería lo que acabamos de explicar. Bueno, esta es la fórmula que aparece aquí, que comentamos en el curso de pasada, pero realmente lo importante es saber interpretarlo. Y nos vamos al tercer indicador, que es el RSI. El RSI, desarrollado por Welles Wilder, lo que nos indica es un poco la sobrecompra y sobreventa, ¿vale? También se llama indicador de fuerza relativa y realiza una serie de cálculos sobre los cierres de las últimas X sesiones, que normalmente serán 14, yo no lo cambio, sigue con esos parámetros. Todos los indicadores se pueden optimizar y cambiar los parámetros, yo insisto, solo cambio el de la media de 200 sesiones, que ahora explicaré, y muestra la fuerza del movimiento de la cotización, el RSI. Vale, básicamente, cuantos más altos sean los precios de cierre, normalmente se toma el cierre, mayor será el valor del RSI, y cuantos más bajos serán los cierres, más bajo será el valor del RSI. Normalmente, pues el RSI normalmente se va a marcar entre 80 y 20, se puede también marcar entre 70 y 30,
Vamos a ampliar un poquito el indicador para que lo veáis en este mismo gráfico de Aspen Technologies. En este caso es una sola línea, ¿eh? Los que hemos visto hasta ahora eran dos líneas y tenías el cruce sobre su propia línea móvil, ¿no? Aquí lo que tienes es un indicador con una sola línea que va desde sobreventa a sobrecompra, ¿vale? Todo lo que esté por encima, en este caso tengo 70-30, ¿no? Como veis las líneas, esta línea y esta otra, pero podrías ponerlas en 20 y 80, ¿vale? Y no pasaría nada. Al final, cuanto más baja, más sobreventa es, cuanto más sube, más sobreventa es. 80 es más sobrecompra que 70, o 90 es más que 80. Da igual donde pongas la línea, ¿vale? Pero bueno, para que visualmente tú captures esas zonas de soporte de sobreventa y sobrecompra, tú puedes poner la línea un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero se entiende. 70 es bastante sobrecompra, 80 es mucha sobrecompra. Y 90, pues muchísima. Entonces, esta sería una zona de sobrecompra, mal punto de compra. Yo intento no comprar en sobrecompra y no vender en sobreventa. El RSI, más que decirte cuándo comprar, te dice cuándo no comprar. Y también, más que decirte cuándo vender, te dice cuándo no vender. Por ejemplo, pues yo procuraría no vender aquí, ni vender aquí. Y procuraría tampoco no comprar en esta zona, ni comprar en esta zona, ni comprar en esta zona. Ojo, eso sí, que este indicador puede estar un periodo en sobrecompra, como tienes aquí, y normalmente aquí lo que tendrás es una tendencia muy fuerte alcista. Ponerte corto justo aquí cuando llega a sobrecompra es nefasto, vas a perder hasta la camisa. Lo vamos a ver ahora, es que no necesito mirar el gráfico, vale para cualquiera. Entonces ese es el problema, si se te pasa un buen tiempo en sobrecompra o en sobreventa, la tendencia puede ser muy dura. Imagínate que dices, no, me pongo corto porque está sobrevendido, ya, pero se puede pasar un año sobrevendido y pierdes hasta la camisa. O decir, no, me pongo bajista que está en sobrecompra. Pues lo mismo, aquí por ejemplo tienes, pues no sé, unos 6 meses en sobrecompra. En esos 6 meses te va a subir muchísimo. Vale, entonces no lo usaría de esa manera. Vale, lo usaría combinando con otros indicadores y como zonas te da la información, a veces por negación puedes llegar a resultados muy importantes. Es decir, es mucha información saber cuándo no comprar o cuándo no vender. Eso ya es muy, muy importante, ¿no? La vía negativa que decía Taleb. También es importante llegar hasta ahí, saber lo que no tienes que hacer. Y aquí, por ejemplo, pues lo que decía, ¿no? Esta no es zona de compra, esta tampoco, ni esta, y esta no es zona de venta, ni esta, ni esta. Vamos a ver ahora dónde quedaría esto los precios. Vale, vamos aquí a borrar todo lo que hemos puesto. Y así, bueno, se ha borrado también esto de abajo, pero es muy fácil verlo ahora. Aquí tendríamos zona de sobreventa, zona que no hay que vender. Aquí tendríamos zona casi de sobreventa, mala zona de venta también. Aquí tenemos sobreventa, mala zona de venta. Y el otro punto que teníamos era aquí, ¿no? También mala zona de venta. Y en cuanto a sobrecompra, pues aquí sería una mala zona para comprar. Fíjate que te dura un poquito la mala zona de compra. Aquí tienes también mala zona de comprar. Aquí tendrías mala zona de comprar, esta dura más, sería un poco más dolorosa. Y aquí tendrías mala zona de compra, que también dura cierto tiempo, ¿no? Ya veis que tampoco funciona impresionantemente bien, pero sí que te da información, te sitúa en el mapa de qué zonas son buenas de compra y cuáles no, desde luego. Vale. Claro, lo ideal aquí es como ya empieces a aprender a usar. Yo llevo usando estos indicadores 18 años, o sea, ya llovió, ¿no? Creo que me los conozco bien, porque aquí la potencia, insisto, no está en que estos indicadores sean mágicos y sean superiores a otros, sino que estos indicadores, pues yo los domino, por eso los uso. Los he estudiado durante 18 años, he visto cientos de miles de gráficos, y no estoy exagerando, viendo estos indicadores. Entonces, eso te da mucha información, sabes cómo interpretar ese indicador. Especialízate en un grupo de indicadores, pueden ser estos que voy a enseñar, u otros que pueda haber, y combínalos sin elegir tampoco 30, como decía al principio, un pequeño grupo de indicadores que no emborrone lo de arriba, que es lo importante, que es el precio, y te sirva como muleta para tomar decisiones, ¿vale? De manera combinada, es decir, ahora al final combinaré los 4 que voy a explicar, para que se entienda a qué me refiero con no mirar uno de manera individualizada, porque la información conjunta es muy valiosa. Entonces, bueno, hemos visto estocástico MAC RSI. El RSI, bueno, nos queda ahora explicar lo más potente que tienen los indicadores, que son las divergencias, pero el RSI pues sería eso, ¿no? Es muy sencillito, quizá el más fácil de explicar. Hay unas zonas de sobrecompra y sobreventa que delimitas, 70-80 o 30-20 respectivamente, y cuando está el precio por encima de la parte alta, sobrecompra, y si está por debajo de la parte baja, sobreventa, ¿vale? Intenta no comprar, ten cuidado en comprar en sobrecompra, ten mucho cuidado de vender en sobreventa, porque normalmente el timing ahí no será bueno. ¿Os parece que vayamos ya
a las divergencias y luego vemos la media 200, ¿vale? Que es casi mi indicador favorito, ¿no? El MACD me gusta mucho, pero la media 200 diría que es mi indicador favorito. Entonces, bueno, vamos a ver las divergencias. ¿Qué significa eso de divergencias? Pues lo vamos a ver con ejemplos, que es como yo siempre explico las cosas y creo que es como mejor se entiende y se aprende. Y para ello vamos a un gráfico de un título que cotiza en varios mercados. AstraZeneca es una farmacéutica. Normalmente se ve el precio en libras, pero cotiza en más mercados. Yo os lo voy a traer en coronas suecas, pero tienes la misma estructura, el mismo gráfico prácticamente en el resto de divisas, ¿vale? Hay valores que cotizan en varios mercados. En este caso, insisto, AstraZeneca cotizando en coronas suecas y os traigo el ejemplo de qué es una divergencia. ¿Cuándo se produce una divergencia bajista en este caso? Una divergencia bajista se producirá cuando el precio haga un máximo creciente y en cambio el indicador o indicadores hagan máximos decrecientes. Este es un ejemplo. Fijaos, aquí podemos ver que AstraZeneca forma un máximo respecto al anterior en julio del 2020 de este año. Este máximo estaremos todos de acuerdo que está por encima de este. Máximo creciente. Y sin haber varios años ahí en medio, o sea, es el siguiente máximo, ¿vale? No vale que haya aquí otro pico, luego baje, luego otro pico y estoy midiendo dos máximos diferentes, no. El siguiente máximo a este, que queda aislado, es este, y está por encima de este, ¿vale? Hasta ahí. Fijaos en cambio qué pasa con el estocástico, que hemos explicado antes, y con el MACD, que también hemos explicado antes. Los máximos aquí son crecientes, como en el precio, ¿verdad que no? Es más, la diferencia es muy, muy llamativa. Si fuéramos a ver el RSI, veríamos que también hay divergencia bajista. Quizá no tan potente como la del MACD, pero en todo caso también hay máximos decrecientes en el indicador. A esto se le llama divergencia, en este caso bajista, y te indica que el precio puede corregir. Especialmente cuando vemos que pierde el mínimo el precio también. Es decir, se pierde este soporte, el soporte del precio, el mínimo que hizo entre esos dos máximos que marcan la divergencia. Con lo cual, está confirmada una divergencia bajista en AstraZeneca y esto es motivo suficiente para que yo no compre este valor. No sé si va a subir, pero es más probable que caiga que suba por esta divergencia bajista que estamos enseñando en gráfico diario. ¿Vale? Ojo, alguien podría preguntar, David, aquí al haber sido una divergencia bajista que se produce entre mayo y julio, dura 2 meses, ¿es posible que en gráfico semanal pueda también aparecer? Pues lo vamos a comprobar. Cuanto mayor es el horizonte temporal donde aparece la divergencia, más potente es el movimiento que puede venir, ¿vale? Una divergencia en gráfico semanal, pues normalmente va a ser más potente que una divergencia en gráfico diario. Una divergencia en gráfico diario normalmente será más potente que una divergencia en gráfico de 4 horas. Una divergencia en gráfico de 4 horas será más potente que una en gráfico horario. Vale, pues vamos a ver en semanal. ¿Qué ocurre aquí? No solo dejó una vela horrorosa, que es una pauta envolvente bajista, pero bueno, este seminario no va de pautas de velas, podríamos haberlo hecho. Este va de indicadores. Bueno, pues no solo el precio hace algo muy negativo ahí, sino que, fijaos cómo también aparece esa divergencia que acabamos de explicar en gráfico semanal. Hay divergencia en el estocástico, hay divergencia en el MACD y la hay incluso también en el RSI. Hay máximo creciente en el precio, máximos decrecientes en el indicador. Bueno, creo que queda clara la divergencia bajista en este caso, cómo detectarla. Vamos a ver una divergencia alcista, nos vamos al euro-libra, perdón. Bueno, tenemos una divergencia alcista en gráfico horario, porque alguno pensará, David, pero es que yo hago swing trading, yo hago operaciones de muy corto plazo, esto que explicas no me sirve, que son operaciones largas. No, tú puedes aplicar todo lo que acabo de explicar en cualquier horizonte temporal. Otra cosa es lo que acabo de especificar, de que es más potente una señal en semanal que una señal en horario, porque va a tener consecuencias más grandes, de más impacto en el precio. Los objetivos van a ser más pequeñitos cuanto menor es el horizonte temporal, obviamente, ¿no? Aquí, para enseñaros que se puede buscar en cualquier horizonte temporal, os traigo una divergencia alcista, en este caso en el euro-libra. Fijaos, gráfico horario. ¿Cómo es el mínimo que realiza aquí a las 12 de la mañana del 13 de octubre el euro-libra respecto al anterior mínimo que hizo el 12 de octubre a las 6 de la tarde? Como veis, el mínimo es decreciente respecto al mínimo anterior. Pero ¿cómo es el mínimo en el estocástico? Pues casualmente no es decreciente, es creciente. ¿Y cómo es el mínimo en el MACD? Pues también
es creciente. ¿Y cómo es el mínimo en el RSI? Pues también es creciente, como podemos ver aquí, quizá no tanto, pero también creciente. Vale, así que divergencia alcista en el euro-libra. Y al romper los máximos que se producen en el precio entre esos dos mínimos, te confirma que hay una divergencia. Vale, de hecho tenemos un curso solo de divergencias, para un sistema de cuándo comprar, dónde salir, dónde poner un stop, tipos de divergencias, cuál es más potente, cuál es menos potente. Obviamente no me da tiempo aquí porque ese mini curso dura 2 horas y solo es para hablar de divergencias y explica un sistema de inversión basado únicamente en divergencias. Pero aquí os estoy explicando, digamos, la parte mollar, ¿no? El concepto de la divergencia y cómo localizarlas. Explicar también que de los 3 indicadores, el más importante donde tiene que aparecer la divergencia es el MACD. Hay mucha gente que no entiende lo de las divergencias, no lo sabe usar. David, pero entonces tú sí sabes usar divergencias. A ver, no es que yo me hayan tocado con una varita mágica, sino que llevo 18 años estudiándolas, ¿vale? Entonces, sé de lo que hablo y las divergencias en el MACD son las más potentes, pero es más potente que aparezcan los 3 indicadores a la vez, que es lo que tienes aquí en el euro-libra. Podría haber una divergencia que solo aparezca en el estocástico, o una divergencia que solo aparece en el RSI, o solo en el MACD, o en el RSI y en el MACD, pero no en el estocástico. Si aparecen los 3, es más potente. Os dejo ahí esa píldora, ¿no?, de información extra sobre la triple divergencia. Por cierto, estaría aquí el que le interese profundizar un poquito más en las divergencias de los indicadores a un precio ridículo, porque nuestro interés, al ver que muchísimos inversores no sabían usar las divergencias de los indicadores, igual que un doble suelo sí que casi todo el mundo lo utiliza bien, pues lo que hicimos fue un mini curso sobre divergencias, que lo tenéis aquí si vais a servicios, es este que pone aquí seminario de divergencias. Vale, es el servicio más valorado que tenemos, quizá por haberle puesto ese precio ridículo. Bueno, es un seminario, un curso, un mini curso súper recomendadísimo, solo tenéis que buscar en Twitter las recomendaciones de los alumnos, los que han hecho ese mini curso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Hemos visto ya bastantes cosas hasta ahora, ¿eh? Recapitulamos rápido. ¿Qué es el estocástico? ¿Cómo interpretarlo? ¿Qué es el MACD? ¿Cómo interpretarlo? Señales de compra-venta. ¿Qué es el RSI? ¿Cómo interpretarlo? Y las divergencias en los indicadores. Vamos a empezar a unir las piezas del puzzle. Hemos visto varios indicadores, vamos a ver cómo interpretar varios, ¿no? Bueno, pues os traigo un ejemplo, un valor americano. En este caso vamos a ver este título, pero vamos, que también, insisto, vale para cualquier activo, no solo acciones. Lo puedes aplicar a bonos, a materias primas, a forex, a acciones de cualquier país, en cualquier espacio temporal. Esa es la ventaja que tiene esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos Penumbra Inc., ¿no? Entonces hay una manera de combinar mucho mejor los indicadores, meter algún filtro extra, ¿no? No solo quedarte con RSI sobrevendido, pues ya compro, no porque un valor bajista, aunque esté sobrevendido, puede ser Sabadell, un ejemplo, durante estos años no tendrías que comprarlo en absoluto. Pero si ya le pones un filtro tendencial y dices, bueno, pues si la tendencia es alcista, compro en sobreventa, la cosa mejora muchísimo. Mejora tanto que eso ya puede ser una estrategia ganadora. Y en cambio, si tú compras con sobreventa y vendes en sobrecompra, es un sistema perdedor. Bueno, solo hay que programarlo. Eso no gana. Con eso no ganas ni de broma. Por eso digo que tienes que añadirle un filtro. Imagínate ahora que detectas aquí que hay una tendencia alcista, que la media 200 se pone a subir. Bueno, pues mientras la tendencia no baje y esté subiendo o incluso plana, o venga de subir y se ponga plana pero no baje, pues puedes buscar puntos de compra. Entonces dices, no, la media sube, tendencia alcista. Y ahora voy a afinar para intentar comprar en correcciones, cuando el RSI se ponga en sobreventa. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Aquí la media venía de subir y se te pone en sobreventa, pues puedes entrar, obviamente poniéndole un stop, que la tendencia puede cambiar. Pero dices, este puede ser un buen punto de compra. Otro más. ¿Tenemos aquí la media que venía de subir? Sí. ¿Se gira a la baja? No. ¿Tiene sobreventa? Sí. Otro punto de compra. Vamos a ver más. Aquí la media se pone medio plana, no llega a sobreventa del todo, porque al final tienes que ir a que se ponga por debajo de la línea, aquí casi, prácticamente. Hubiera salido bien, pero esta no es clara, no llega a ponerse por debajo de la línea de sobreventa, que es 30, ¿vale? Aquí sí, pero aquí, claro, la pregunta es, ¿la media aquí subía? No, aquí ya se pone plano ligeramente a la baja. Esa señal no la seguiría. Seguimos. ¿Aquí la media sube? No, la media se pone ligeramente plana, esa señal no la seguiría. Que habrían salido bien todas ellas, y aquí, por cierto, otra vez vuelve a prácticamente sobreventa.
Aquí habría que ir con Escuadra y Cartabón y ver si justo tocó 30 o se quedó en 30.05, por ejemplo, pero prácticamente ahí vuelvo otra vez a tocar sobreventa y ahí sí con la media ascendente. Con lo cual, estas dos señales las habrías obviado, riesgo de que pudiera corregir más, y habría seguido 1, 2, 3 y 4. A favor de tendencia, un valor alcista, buscando buenos puntos de compra. ¿Puedes afinar más viendo cómo está el MACD? Pues claro, vamos a combinar un poquito más. Vamos a poner el estocástico, también podrías hacerlo, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más. Ahí está. Y aquí tenemos la primera. En la primera, obviamente, el estocástico se te gira, es muy rápido. Quizás deberíamos de ir, y lo haremos ahora, a gráficos más amplios. Y en el caso del MACD, venías de terreno negativo y ahí se intenta cruzar a terreno positivo, no lo consigue, y luego sí que en el siguiente cruce lo consigue. Y ahí ya, digamos, tienes más opciones de subida, sobre todo aquí, en este cruce, cuando pasa cero. Aquí en esta zona es viendo el MACD donde tienes más posibilidades. Podrías incluso haber esperado. Imagínate que te habría dado compra porque la tendencia es alcista, media sube y el RSI llega a sobreventa. Y dices, vale, bien, alarma, ¿no? Te salta la alarma, valor a vigilar. Voy a esperar a que el MACD se me cruce la línea cero. Hemos dicho que esa es una zona de confirmación. Pues puedes haber decidido esperar a que te confirme. Todo tiene ventajas e inconvenientes. Cuantas más confirmaciones esperes, menos antes compras, más tarde compras, pierdes potencial de rentabilidad, pero ganas seguridad. Harás menos estrategias buscando, digamos, más seguridad en esas estrategias. De la otra manera, habrá más estrategias y entrarás antes. Cogerás más movimiento alcista si funciona bien. Vale, entonces aquí imagínate que esperas, pues esperarías ahí al cruce por la línea cero y ahí entrarías. Vale, ese sería el punto de compra. Luego para la salida yo usaría el precio, no usaría ya nunca el indicador. ¿Vale? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Seguimos. Bueno, siguiente cruce, lo tienes aquí. El MACD no está muy allá porque está cayendo, está en negativo. Puedes volver a hacer otra vez lo mismo y decir, voy a esperar a que cruce cero y se te cruza aquí. Y aquí dices, venga, para adelante. Y podrías haber puesto de decir, bueno, pues stop en el mínimo anterior. ¿Vale? Esa es una opción. Y el otro cruce que teníamos desde niveles de RSI en sobreventa era este. ¿Cómo está el MAC? Pues en negativo, también en una zona no excesivamente buena. Luego se te cruza en la parte positiva y lo tendrías aquí. Es verdad que aquí de poner un stop, pues aquí te habría salido mal y te saltaría el stop loss. Y por último, esta reciente acabaría de confirmar ahora mismo el punto de compra con el MACD. Ahora mismo, o sea, esto está calentito en pleno mes de octubre. Acabaría de dar señal de entrada siguiendo esta metodología, que no digo que sea la mejor, pero ya es una opción, ya estás empezando a filtrar, ya empiezas a combinar indicadores, ya empiezas a enterarte de buscar un buen timing, ¿no? Entonces, ahora acabaría de confirmar la señal Penumbra Inc. Vale, no tiene mal aspecto, la verdad. Media 200 ascendente, la media cuando sube es soporte, ¿vale? Porque nos queda ahora ver la media, que la acabamos de ver un poquito por encima para explicar filtros de ir leyendo indicadores. La media 200 cuando sube es zona de soporte y mientras la media suba, la media no te indica la tendencia te la marca el precio, la sucesión de mínimos y máximos crecientes. Pero normalmente en una tendencia alcista tendrás una media ascendente y en una tendencia bajista la media se girará a la baja y permanecerá descendente. Aunque no es lo que marca la tendencia, sí es una muy buena muleta y es un buen indicador para filtrar y para ver muy rápido cómo está la tendencia. Para un inversor que empieza, yo les digo muchas veces, mientras no entiendas, mientras no te formes, ¿no? Mientras no hagas nuestro curso y no sepas muy bien cómo interpretar cuándo una tendencia está vigente y cuándo no, que es muy fácil, pero normalmente los inversores no saben detectar qué tendencia es la que existe. Suele costar lo de los mínimos y máximos crecientes, porque a veces los mínimos y máximos crecientes no son tan fáciles de ver. ¿Esto es un máximo creciente o no lo es? ¿No? Pues tienes que saber si es el relevante o no. Aquí podrías tener la duda de si este mínimo, aquí pierde este mínimo relevante, si este era el mínimo relevante o no. Por eso es importante formarse, ¿no? Y ahí eso lo explicamos. Pero la media 200 sesiones, claro, eso no hay nada que explicar en nuestro curso. Si la media sube, tendencia alcista. No te marca la tendencia, pero es un indicador que muchas veces va a ir sincronizado con la tendencia, ¿vale? Para que se entienda. Y es muy visual, con lo cual todo el mundo pues, se pone una media y rápidamente ve si el precio sube o baja, ¿vale? Entonces, cuando la media sube o viene de subir y como mucho se pone plana, tendencia alcista. Si la media se gira a la baja, peligro. Puede estar avisando de un cambio de tendencia.
Bueno, visto este ejemplo, nos quedaba una cosa más, que era decir que en el estocástico, al ser tan rápido, mirar el filtro poniéndolo en gráfico semanal, ¿no? El de la primera estrategia, aquí por ejemplo, esta sería en noviembre del 2016, pues lo ponemos en semanal y nos vamos a noviembre de 2016, que era esto que vemos aquí, y vemos si el estocástico nos daba un buen giro desde sobreventa. Vemos que aquí no, porque aunque se da el giro sobre su línea móvil, no viene de sobreventa. Si lo tienes en otras partes, que sería esta, que esta sí coincidía con una señal de compra, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Luego tendríamos esta y esta que no nos servían, esta también que no la marcaba, el RSI no estaba en sobreventa, y ahora la actual tampoco tendría sobreventa, con lo cual aquí se te cruzaría, aquí sí tendrías todos los parámetros que se te cumplen. El estocástico girándose también al alza en semanal, RSI en sobreventa en diario, tenías el MAC cruzando cero poco después. Bueno, pues ahí se te cumplían todos los requisitos, es la única zona donde se te cumplen. Así es una manera de filtrarlo todavía más, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, Alphabet. Vamos a ver el gráfico de Alphabet, lo ponemos en diario y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para ir comprobando esto cómo funciona. Vamos a ver zonas de los últimos 5 años de sobreventa en Alphabet, una muy buena empresa. Buscamos buenos puntos de entrada. Bueno, vamos a ver Alphabet. Y aquí tendríamos sobreventa en estos puntos, ¿no? En los últimos 5 años. Aquí, aquí también, aquí, aquí y aquí. Esas serían buenas zonas de compra por el RSI. Es verdad que si ya le metes más filtros, esto es una buena aproximación ya, ¿eh? Pero si le metes más filtros, por ejemplo, la tendencia de la media en diario, en semanal te valdría perfecto. Fíjate que si te vas a semanal y dices, no, filtro, que la media en semanal suba y que el RSI esté en diario en sobreventa. Bueno, pues tendrías este punto de compra, este y este, porque en todos los momentos tuviste la media ascendiendo, en todos. Por lo tanto, te valdría para una operación de largo plazo. Pero quizás si lo que buscas es una mayor seguridad de corto plazo, no te coincidía la media 200 subiendo también en diario, ¿no? Ahí se te caería. Y luego sobre el MACD, que decíamos que confirmaba por encima de cero, si tú quieres esperar la confirmación, pues por ejemplo, tenemos un RSI en sobreventa aquí, ¿vale? El último en marzo, y tendrías que haber esperado a que aquí se te cruce por encima de cero y te habrías esperado pues un mes más aproximadamente, ¿no? Para poder entrar en Alphabet. Aquí el movimiento fue muy rápido y complicado seguramente para incorporarte, ¿no? Yo en este caso me incorporé a Alphabet justo aquí en sobreventa, pero porque en diario dejaba una vela con sombra inferior, porque justo era cerca del soporte clave de varios años y porque tenía pendiente este doble suelo que al final cumplió y que os avisa a todos en YouTube, ¿no? Pero no basándome solo en el RSI en sobreventa. Entonces, bueno, pues tenías ahí sobreventa y otra más clara quizá, con no tanta volatilidad en ese momento, pues la podías tener, por ejemplo, aquí, ¿no? RSI se te va aquí a sobreventa, aquí tienes el precio, no sé si es este mínimo o este, pero bueno, prácticamente es el mismo nivel, ¿no? Es un soporte horizontal, y el MACD pues te confirmaría aquí el giro, aquí, más o menos por aquí, ¿vale? Ese sería el punto de compra, el stop lo pondrías aquí, y bueno, pues no te habría saltado en ningún momento, ¿vale? Porque justo lo que hizo luego fue un soporte horizontal, que respetó en los últimos 2 años y medio. Así que bueno, es una manera, como veis, de combinar varios indicadores a la vez. El estocástico, el indicador rápido, deberías de bajarle un poco el horizonte temporal, si no, vete al RSI mucho mejor, que te va a dar menos posibles señales, ¿no? El MACD, el estocástico hemos dicho que es muy rápido, ¿no? Demasiado quizá. El MACD, muy tendencial, muy bueno, sobre todo importante las divergencias y el cruce sobre la línea cero, que te confirma que vienen subidas. Y luego estaría el RSI, más lento que el estocástico, un buen indicador que te marca zonas de sobrecompra y sobreventa. En gráfico semanal, vamos a ver la potencia que decíamos antes del MACD. ¿Detectáis alguna zona donde el MACD permanece mucho tiempo por encima de cero? Correcto, aquí. Pues esta zona va a ser una zona de importantes subidas en el precio. Tanto es así que pasó aproximadamente desde niveles de $290 a niveles de $540 aproximadamente. Otro periodo cercano que tiene mucha parte en línea positiva, todo esto, toda esta zona, el MAC por encima de cero, que correspondería a todo este tramo, que más o menos sería desde 620 a 1100 aproximadamente. Así que sería esa una buena manera de actuar. Y ahora si alguien me pregunta, David, viendo cómo están los indicadores, ¿qué opinas sobre Alphabet en la actualidad
a medio largo plazo. Hombre, pues viendo dónde está el MACD, lo tiene difícil caer muy vertical. Y sobre todo caer muy vertical sin luego recuperar. Porque en marzo cayó, pero claro, ya llegó cansado aquí y estaba ya muy cerca de cero. A la mínima que se girara o rebotara, iba a cruzar cero. Entonces, aquí pasa algo parecido. Nos hemos ido a zona muy positiva, con lo cual va a costar que haya un cambio de tendencia. Va a costar mucho. En la caída de marzo tampoco cambió la tendencia, no perdió el mínimo anterior. Y ahora si corrige, me parecería una oportunidad de compra también. Porque, insisto, para que caiga fuerte el valor, va a tener que bajar de aquí. Vale, y permanecer por debajo una temporada para que se produzcan caídas continuadas. Y lo tiene muy lejos. Con lo cual, pues sí, puede venir algún descanso, se ha subido mucho, se ha frenado más o menos, incluso puedes marcar resistencias y soportes en los indicadores. Esto hay gente también que lo hace. Yo no abuso mucho de eso, la verdad. Pero viendo cómo está el MACD, lo normal es que la subida pueda continuar en el futuro y que pueda venir algún ajuste, como ahora acabamos de ver. Además, en gráfico semanal, una vela ahí cara a casa negra invertida, prácticamente, bueno, cierto descanso, pero no está para esto que caiga muy duro. Si nos vamos en cambio a Sabadell, pues claro, veremos en gráfico semanal que está por debajo de cero y que le va a costar subir. Es verdad que por lo menos ahora el MACD ha recuperado algo, se acerca un poquito más a cero, pero va a costar subir. Bueno, hemos buscado sobre todo puntos de compra, ¿no? A favor de la tendencia en valores como Penumbra, sobre todo, como Alphabet. Vamos a ver lo contrario, si localizamos un valor débil, ¿cómo usar el RSI, por ejemplo? Lo vamos a ver con el ejemplo de AXA primero. Nos vamos a ver AXA, Bolsa Europea, gráfico diario. Bueno, pues aquí tenemos lo que digo siempre, cuando la media baja, resistencia. Aquí choca con la media, 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 aquí choca con la media. Qué casualidad, ¿no? Entonces, cuando la media baja es zona de resistencia. Obviamente esto no es eterno. La media, el precio va a fluctuar y romperá la media. Y luego la media puede pasar a ser soporte. De hecho, una propiedad que se da muchas veces cuando la media se rompe con claridad, sobre todo ya si es con un hueco, luego la media pasa a ser un nivel de soporte a vigilar. Y lo contrario, cuando un precio está subiendo, pues por ejemplo aquí la media era soporte, la media soporte, la media soporte, de repente se rompe además con un hueco y con un doble techo, pues a partir de ahí tienes que pensar que la media en el futuro va a ser resistencia. Esto es lo que repetimos y lo que luego ocurre, pues que ya analizamos este valor hace 2 años y lo dijimos, pero vale para cualquiera, no paramos de repetirlo en cualquier valor. Entonces, lo bueno de esto es que lo puedes aplicar, insisto, a cualquier activo, ¿no? Y la media resistencia, pero vamos a ver un uso del RSI de nuevo, ¿no? Como decía antes. Vamos a buscar en este caso zonas del RSI en sobrecompra. Aquí, por ejemplo, tienes una sobrecompra con el RSI con la media 200 descendente, pues esa es una señal de venta. Esa es una buena zona para vender, porque lo tienes todo. Tienes la tendencia bajista, la media como resistencia y un punto bueno de venta porque está sobrecomprado. Aquí se sacude la sobreventa, hace un doble suelo, se sacude la sobreventa, fijaos que estaba súper sobrevendido. Eso no es garantía de que vaya a subir, pero está muy sobrevendido, es mala zona para vender. Aquí no se te ocurriría ponerte corto en AXA porque el timing es muy malo. Entonces a partir de ahí viene un rebote, se te va a sobrecompra, pero con una media descendente. Y dices, cuidado, llega cansado, llega a la media baja, está bajista y tengo aquí una buena zona de venta. Esa sería la manera de incorporar, no hacer una lectura simple del R6 y mirar la tendencia, sino incorporar la tendencia, por ejemplo la media, con el RSI buscando buenos puntos de compra o de venta. ¿Vale? También podrías filtrar viendo el MACD, si se te está cruzando a la baja en semanal o está en negativo en semanal, por ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con Metrovacesa. Este es un valor que está bajista y débil. Vamos a abrir el gráfico y lo comprobamos. Vale, aquí lo tenemos, ¿no? Es un valor que está débil y bajista. Lo vamos a poner en gráfico diario, ¿no? Como comentábamos antes. La media 200 baja. Pues cuando la media baja, la media resistencia. Pues podemos ver buenas zonas de venta en zona de obstáculo, que es la media. Fijaos cuántos toques en la media, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se llega a poner plana, pero tampoco acaba de girarse al alza. Y luego tienes otros toques muy claros, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, un montón de toques en la media, qué casualidad. Y mientras la media baja, pues obviamente llevamos repitiendo muchos años que es un valor a no tocar, a no tener en una cartera. Es no complicarnos la vida, es ir a lo fácil, es aplicar un método y hacerlo con rigor. Y ir con las probabilidades a tu favor, no ir en contra de la tendencia. Como decía al principio, la tendencia es tu amiga. Entonces aquí la tendencia es bajista, pues no te pongas largo, claro. Te está dando mucha información. ¿Qué tenemos en el RSI? Pues ahora tenemos sobreventa, pues ya no es buen momento para vender, para buscar cortos. Pero sí lo es, si con una tendencia tan claramente bajista
donde una media baja y es una resistencia clarísima, ahora creo que todos estaréis conmigo. ¿Sabéis dónde sería un buen punto buscar cortos, verdad? En el RSI, en sobrecompra, a favor de una tendencia bajista. Igual que a favor de una tendencia alcista, hemos visto ejemplos como en Penumbra Inc. o en Alphabet, de comprar cuando el RSI estaba en sobreventa. Ahora la tendencia hemos localizado que era bajista, buscaremos cortos o ventas con el RSI en sobrecompra. Ejemplos. Bueno, pues tendríamos sobrecompra aquí, sobrecompra aquí, sobrecompra aquí, sobrecompra aquí, ¿vale? O sobrecompra aquí. Ventas, por lo tanto, vamos a borrar todo, perdonadme, pero bueno, lo vemos así rápido. Las ventas correspondientes a esos RSIs en sobrecompra, pues la primera sería aquí, la segunda sería aquí. Aquí por poco, no te da otra buenísima. Aquí te da otra clara, cortos ahí. Aquí te da otra muy clara, cortos aquí. Y aquí te da otra resistencia, otra sobreventa clara aquí. ¿Vale? ¿Es magia? No. Es análisis técnico profesional, que es lo que enseñamos en Bolsa General. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Airbus. Vamos a ver si la media 200 nos da información, si podemos hacer lecturas con el RSI también. Bueno, aquí la media fue soporte. Lo fue, por ejemplo, aquí. Y aquí también lo intentó, pero claro, hace un doble techo y acaba rompiendo la media y también con un hueco. Eso ya es negativo. A partir de ahí la media se gira a la baja y pasa a ser resistencia. Sabemos que va a ser una zona de obstáculos, lo llevamos repitiendo meses. Y casualmente, pues ha chocado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Mientras no supere la media, no confirma mejoría. Si rompe la media, quedaría el camino despejado para volver al menos a 100 euros, ¿no? Así que, resistencia en la media. Hemos dicho, vamos a combinar con la tendencia, usando el RSI cuando haya sobrecompra, pues podemos buscar cortos en este valor. ¿Teníamos sobrecompra con la media descendente, tendencia bajista aquí? Sí. ¿Es una buena zona para comprar ahí? No, nefasta. Al revés, casi podrías buscar cortos, ¿vale? Otra sobrecompra, aquí tenemos sobrecompra, ¿no? Llega justo a 70. Esta es otra buena zona de venta que te está dando el precio siguiendo las pautas que te acabo de explicar. Ya ves que no estamos sacándonos nada de la manga, ni improvisando. Esto no es que Trump, ¿quién gana las elecciones? David, ¿qué crees que va a pasar? No, aquí no hay que creer nada. Aquí hay que seguir un método con disciplina y con rigor. Formarse de manera profesional y aplicar un método que te aísle de las emociones, del miedo, la esperanza, la codicia, la fe, el optimismo, la euforia. Te tienes que alejar de eso. ¿Cómo te alejas? Siguiendo unos métodos y unas reglas. Siguiendo unas reglas y formando un método de inversión. Yo aquí os estoy proponiendo opciones de métodos, de sistemas, ¿no? De ideas de inversión. Obviamente se puede profundizar muchísimo más, ¿no? De hecho tenéis un vídeo que os recomiendo a todos que lo veáis, porque pocas veces os vais a encontrar esa información de manera gratuita, por no decir casi nunca. Vale, de hecho, lo que os explico en ese vídeo de YouTube, que es una masterclass que grabamos de mi método de inversión, lo tenéis disponible en el canal YouTube David Galán, dura más de 2 horas. Esa información os las venderán por miles de euros por ahí, ¿eh? Y lo tenéis para poder ver gratis. Os recomiendo a todos que lo veáis. Si os gusta esta breve ponencia y os quedáis con ganas de más, por favor, miraros ese vídeo porque explico parte de mi metodología. Porque habrá alguno de David, estas pinceladas están bien, pero quiero profundizar más. Ahí te explico parte de mi método de inversión, ¿vale? Y lo tienes gratis en YouTube. Bueno, hemos visto zonas de venta aquí claras en Airbus, ¿no? Si nos fuéramos a ver en gráfico semanal, pues veríamos también cómo está el MACD. Lo tenemos en negativo, como no puede ser de otra manera. Eso sí, pues ha recuperado un poquito, ahora está más cerca de cero. El problema sería, y sería nefasto, imagínate que ahora la línea punteada siga así un poquito más y la línea esta, el MACD, propiamente el MAC cruza a la baja, tendrías una caída muy dura, porque se te estaría cruzando, esto lo hemos explicado antes, a la baja en terreno negativo, y eso sería señal de caídas que podrían ser duras. Y encima, en gráfico semanal, ¿vale? Pero, bueno, puede darse el caso de que funcione de soporte, que a veces ocurre en la línea punteada, funcione de soporte para la línea del MAC, y desde aquí, pues, sea capaz luego de cruzar la línea cero, y eso haría que el gráfico mejorase. Me quedaría sobre todo en gráfico diario aquí para vigilar la media, que es resistencia. Es una media de 200 ponderada, que creo que no lo he dicho hasta ahora, mea culpa. Es una media de 200 ponderada. Os dije que el único indicador que parametrizo, que cambio,
que no es el típico que usa todo el mundo por defecto, porque el RSI sí, 14 periodos. El MACD también, periodos 12, 26, 9 por defecto. Simplemente miramos así los parámetros, yo pincho aquí, aquí sale 12, 26, 9 los parámetros. El estocástico, pincho aquí, parámetros 14, 3, 3, lo que os decía antes, ¿no? RSI 14 periodos, pero la media no es de 200 sesiones simple. Me voy aquí y veis que pone periodo 200, correcto, pero pone aquí AV Quick, es una media de 200 más rápida, ¿vale? Es una media de 200 ponderada. Le da más importancia a las últimas sesiones respecto a las más antiguas. En cambio, la media simple, si es de 200 sesiones, toma el dato, el último dato de la última sesión, le da el mismo peso, la misma importancia que al dato anterior 200, ¿no? Hace 200 sesiones. Lo que hace una media es calcular la media de esas sesiones. Si tú tienes 200, pues tienes las últimas 200 sesiones y hace una media. Mañana, al día siguiente, si es en diario y a cierres, cuando cierre, borrará el precio de hace 200 sesiones y calculará la media añadiendo el último precio. Y así pues sale la media, ¿vale? En la simple le asigna el mismo peso a todos los periodos, a todos los datos. Si tú pones ponderada, le va a dar más importancia a los últimos datos, con lo que la media va a ganar agilidad en los giros. Una media simple de 200 va a ser muy lenta en girarse, y a mí me interesa que sea tendencial, pero me interesa a la vez que tampoco sea como un dinosaurio, que para girarse tarda un montón y el precio ya se te escapa, ¿no? Porque al final tú lo que compras no es la media, lo que compras es el precio. Entonces intentas que tampoco tarde muchísimo en girarse, ¿no? Entonces, para mí ponderada es un equilibrio, ¿no? No hay media mágica, ¿eh? La ponderada de 200 no tiene por qué ser mejor que la de 201, si es prácticamente la misma. O sea, esto no es mágico. Pero la he estudiado muy bien y veo que se adapta un poco a lo que busco, ¿no? Que sea muy tendencial, pero que no tarde tanto en girarse. Vamos a ver más ejemplos. CIE Automotive, por ejemplo. Pues en el caso de CIE, pues lo que podemos ver es que la media 200 ahora es resistencia. Fijaos, resistencia, 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 y tenemos por fin una novedad, y es que se ha superado. Y eso es una buena señal. Vale, bueno, faltaría ahí para medio plazo un pasito más, romper 17,96, pero ha mejorado ya, porque ha roto la media. Veremos si ahora la media pasa a ser soporte. Llevaba sin superar la media desde septiembre del 2019. Ha tardado más de un año. Así que buenas noticias aquí. Mientras la media bajaba y el precio estaba por debajo, no había que tocarlo. Ahora ha mejorado al romper la media y hay más opciones de que pueda empezar a subir, que pueda mejorar el gráfico. Vale, nos encontraríamos obviamente todo este periodo, vamos a poner el MACD, fíjate, todo este terreno en negativo, todo este terreno. Durante mucho tiempo, claro, se te desploma. En gráfico semanal, pues también tenemos un MAC aquí claramente negativo todo este periodo, pero ahora está a punto de cruzar al alza. Estamos a punto de que mejore también el MACD en gráfico semanal, pero tenemos una buena noticia, que es que haya roto por fin la media 200 en diario. Más, vamos a ver otros ejemplos como el de PharmaMar. Bueno, en PharmaMar la media 200 sube o baja, sube, por lo tanto la media pasa a ser soporte y son zonas buenas para buscar compras en sobreventa. Aquí tenemos apoyo en la media, aquí también, y vamos a ver si uniéndolo con el RSI tendríamos esa conjunción de una buena zona de compra. Aquí no llegó el RSI a sobreventa, pero aquí sí. Así que aquí tenías una muy buena zona de compra, siguiendo lo explicado anteriormente, no improvisando absolutamente nada, pues siguiendo los parámetros que decíamos antes, RSI en sobreventa en diario y media 200 ascendente marcándote una tendencia alcista, tendrías ahí una buena zona para buscar incorporaciones a favor de la tendencia. Compras en PharmaMar. Vale, aquí casi la tienes, te faltó quizá que el RSI hubiera bajado un poquito más. Pero si tuviste apoyo en la media mientras sube es una zona de soporte a vigilar en PharmaMar. Bueno, espero que se haya entendido toda esta parte de los indicadores. He tenido obviamente que ir bastante rápido porque tenemos poco tiempo y quiero explicaros muchas cosas. Espero que hayáis aprendido alguna cosa nueva y os esté aportando valor, que es lo que siempre intentamos. Y ahora nos vamos a un indicador de salud de mercado, y es la línea avance-descenso. ¿Por qué digo que es de salud de mercado? Porque te da una información no de si está subiendo un índice, sino si están subiendo la mayoría de valores del índice. ¿Cómo se elabora esta línea? Esta línea, aquí se está comparando el NYSE. El NYSE es la línea que veis en negro, y lo que veis en rojo es la línea avance-descenso, que también es conocida como línea AD. Esta línea de AD, ¿cómo se calcula? Bueno, pues lo que hace es sumar. Si el número de valores que suben es superior al que baja, pues se sube. Si el número de valores que baja es superior al que sube,
la línea AD baja. Con lo cual te da mucha información no de si suben 2 o 3 valores, no si sube solo Apple o Facebook y Amazon, sino si está subiendo la mayoría del mercado. Con lo cual te da una información muy valiosa porque a lo mejor hay inversores que no son conscientes, pero muchas veces una señal muy negativa de mercado en techos es cuando el mercado está subiendo todavía, pero están distribuyendo, porque están subiendo unos pocos valores, pero el mercado ya se está deteriorando en su conjunto. Y eso es una señal peligrosa. Por cierto, tuvimos algo pequeñito, pero una pequeña señal de estas, que te avisaba de un cierto descanso, recientemente aquí, como podéis ver. Teníamos un máximo decreciente en la línea avance-descenso y en cambio el NYSE estaba subiendo. Esto era una señal de que podíamos ver una corrección en el NYSE, como así ha sido. Pero ahora ha pasado lo contrario. Ha pasado algo interesante y es que, fijaos que supera aquí muy rápido en línea D, supera muy rápido esta cresta anterior y en cambio el NYSE tardó un poquito más. Eso no es una señal de fortaleza del mercado. Con lo cual ahora mismo pues seríamos positivos con la bolsa americana, ¿vale? Mientras no haya un deterioro. ¿Esto es el santo grial? No, pero cuando se producen divergencias muy importantes hay que tener cuidado. Y en cambio, pues cuando se producen divergencias alcistas, digamos, en la línea avance-descenso, pues te avisa de que pueden venir subidas importantes, ¿vale? En 2007, por ejemplo, hubo una divergencia bajista en este indicador. Así que bueno, pues atentos a esta línea de avance-descenso que nos proporciona información sobre la salud del mercado, sobre qué está haciendo el mercado en su conjunto para que los índices no nos despisten, ya que los índices, la mayoría de ellos son por capitalización, se ponderan, no todos los valores pesan lo mismo y eso puede llevar a ciertas distorsiones, que te puede subir un mercado gracias a que están subiendo 3 o 4 valores principales. Otro de mis indicadores favoritos es el RSI Mansfield, que es este indicador que veis aquí. Es muy visual además, ¿no? Conviene ponerlo en semanal, por cierto, ¿no? Esto viene todo de la metodología de Stan Weinstein, un libro muy interesante que lo tenéis en nuestro libro, una reseña de este libro, de secretos para ganar mercados alcistas y bajistas, en nuestra sección de libros de bolsa, la tenéis en bolsageneral.es, si entráis en la web, pues aquí tenéis sección libros de bolsa. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Y el que se quiera formar de manera seria y profesional, si alguno de vosotros se toma su dinero en serio, pues sabe que tiene las puertas abiertas de Bolsa General para dar un salto de gigante en la formación y operativa. Seguro que sale mucho más barato aprender así que aprender a base de palos en el mercado, ¿no? Y a veces ni llegar a aprender. Hay gente que se pasa 20 años en bolsa y no ha aprendido prácticamente nada, ¿no? Entonces es muy importante aprender, formarse y luego ir aprendiendo de los propios errores que uno va cometiendo, porque nadie es inmune al error. Yo he aprendido también a base de palos y que tire la primera piedra que no ha cometido errores en bolsa, ¿no? Pero es importante formarse para tener ya una base y más probabilidades de ganar, ¿no? Bueno, lo que decía, RSC Mansfield. Bueno, pues es un indicador que te va a comparar a un índice. Normalmente ese índice, aquí por ejemplo, yo me podría estar comparando cualquier acción al IBEX, pero normalmente se toma de referencia al SP500. Se suele poner también en gráfico semanal. Y aquí tenemos, por ejemplo, PharmaMar comparado al SP500. Y vemos que a pesar de que el SP está fortísimo, PharmaMar pues lleva un tiempo haciéndolo mejor que el SP. Por lo tanto, desde aquí sería un valor que podrías tener en cartera en cuanto a fortaleza. Cumple el requisito de fortaleza de que lo haga mejor que el mercado. Vemos Telefónica, si cumple el requisito de que sea un valor que lo hace mejor que el mercado, os imaginaréis el resultado. Pero le vamos a aplicar el RSC Mansfield. Lo vemos, a ver qué tal. Y veis que aquí, en cambio, pues casi todo el tiempo está rojo. Sobre todo en esta última fase, en estos últimos 5 años, todo esto de aquí, periodos en verde ha habido muy breves, ¿no? Aquí un periodo y aquí otro periodo. El único periodo por fortaleza que podrías haber tenido Telefónica en tu cartera. Estos dos periodos en los últimos 5 años, solo este par de meses, ¿no? A lo mejor 4 meses en total. El resto del tiempo deberías de estar fuera del mercado o incluso bajista, por ser un valor débil que lo hace peor que la media. No es que Telefónica está muy barato. Quítate todas esas historietas de la cabeza. Esos líos mentales de yo creo que. Si tú crees que deberías de usar una herramienta basada en eso, también deberías de tener reglas y un método claro. No porque yo creo que. Si empezamos con yo creo que, vamos muy mal. No, es que yo creo que va a subir, yo creo que va a bajar, yo creo que Trump va a no sé qué. No, mal. Tienes que tener unas reglas claras y un sistema. Aquí, por ejemplo, por fortaleza, basado en un indicador que es objetivo, si lo hace mejor o peor que un mercado, en este caso que el SP,
sabes si merece la pena tener este valor en tu cartera o no deberías de tenerlo en tu cartera bajo ningún concepto. Fijaos qué negativo se ha puesto el indicador. O sea, está lejísimos de cruzar cero, ¿eh? Cero está aquí. Fijaos lo lejísimos que está de cruzar cero el RSC Mansfield. Es decir, estamos ante un valor que está muy débil y que lo hace muchísimo peor que el mercado. No hay que escapar de este tipo de valores. No podéis tener valores de este perfil en vuestra cartera. Porque alguno preguntará, David, ¿y hacéis selecciones y seguís sistemas en Bolsa General, en algún sitio? Sí, tenemos un servicio que se llama Centro de Traders y no digo que sea el servicio más completo que existe en lengua hispana porque sí. ¿Por qué es el más completo que existe en lengua hispana? Porque son 3 foros en uno, un chat privado también y 2 seminarios premium martes y jueves, que el del jueves lo realiza Albert Alvareda, 27 de experiencia en bolsa, y el de los martes lo da un servidor, ¿no? Esos seminarios se graban y se envían al cliente una vez finalizados. Y los foros, como veis, hay un foro de análisis y sistemas discrecionales, es decir, donde la opinión del inversor cuenta, del operador, y luego un foro de sistemas algorítmicos, donde ahí se programa un sistema con reglas claras, se hace un backtest profesional, con datos de pago, se busca ventajas estadísticas mediante algoritmos. En los últimos 30 años o 40, todas las acciones que han cotizado en el S&P, por ejemplo, o se buscan en índices, sistemas que sean ganadores de manera consistente. Y una vez que hemos trabajado mucho durante a lo mejor más de 1 año o 2 años en un sistema y vemos que está validado, que funciona bien, que las señales son correctas, que el backtest está bien hecho, lo ponemos a disposición de los clientes. Por ejemplo, dentro de sistemas algorítmicos, pues tenemos unos cuantos sistemas muy potentes. Me da hasta vergüenza enseñar el backtest de algunos sistemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este sistema H2 sobre el índice SP y en todos los sistemas explicamos en qué se basa el sistema y luego los datos históricos del backtest, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos un backtest hecho en los últimos 40 años. En verde, la rentabilidad de ese año. Como veis, en los últimos 40 años hubo 6 años en negativo, que salen aquí en naranja, -3, -0,3, -2,6, -1,9, -5,1 y -5. El último año negativo fue el año 2008, casi todo el año sin operar, porque tiene unas reglas, unos filtros para quedarse en liquidez cuando toca. Y aquí en amarillo tenéis el máximo drawdown. Máximo drawdown es el máximo retroceso en la curva de rentabilidad de tu capital. Es decir, si estás ganando un 130% y de repente tienes una mala racha y pierdes un 20% desde el máximo de rentabilidad, ese drawdown es un 20%, aunque tú estés ganando un 110%. Aquí, por ejemplo, el mayor drawdown de este año es un -7,1, aunque ya está en positivo. ¿Y cómo está en positivo? Un 30% anual. Y el año pasado tuvo un drawdown de un 5,1, el anterior un 6,7, el anterior un 2,6. La rentabilidad media anual es un 14,2, la máxima racha de pérdida es un 14,1. Insisto, estos números son estratosféricos. Nos ha llevado muchos años llegar a sistemas de este tipo, ¿no? De hecho, empezamos con sistemas un poco más normales, digamos, ¿no? Con rentabilidades de un 10, a lo mejor, y un drawdown de un 20. Está muy bien ya esto. Pero esto, pues, es un salto importante de nivel. Es sistemas muy potentes dentro de este centro de traders de sistemas algorítmicos, ¿no? Esta parte del centro de traders. Tenemos otros, por ejemplo, como revisión mensual sobre el SP. Hay sobre acciones y sobre índices, sistemas. Bueno, pues vamos a ir a la última página para ver, aquí está el resultado actualizado. Ahora mismo está con ganancias del 4%, la rentabilidad media es un 11,6 con un drawdown de un 22. Bueno, este es un sistema un poco más normal. Buen sistema, pero no tiene los números estratosféricos del sistema que vimos anterior, ¿no? Digamos que hemos evolucionado, una nueva evolución en los sistemas, un salto más de calidad, ¿no? Luego, obviamente, estos sistemas se basan en, aunque sean backtest de muchos años, es el pasado. No sabemos qué nos va a traer el futuro, pero sin duda hay ventaja estadística. Y mientras no se pierda esa ventaja, y estamos hablando de ventajas que llevan durando 40 años, pues lo normal es que sigan funcionando en el futuro. Si desapareciera la ventaja, tenemos también maneras de ir vigilando si la ventaja se mantiene robusta, si no. Bueno, esto es un mundo, un universo, ¿no? Pero que sepáis que existe, que tenemos herramientas muy sofisticadas a vuestra total disposición. O sea, no hay excusas, ¿no? Para el que quiera realmente aprender y dar un salto de gigante. Así que, además de análisis, además de sistemas discrecionales, también tenemos un montón de sistemas basados en algoritmos matemáticos. Vamos a hablar de otro indicador que en este caso se basa en sentimiento de mercado. Este es un indicador de miedo y codicia que elabora la CNN. Creo que lo lleva actualizando 6 años y yo lo vengo siguiendo desde hace unos 5 años. El 0, esto es un velocímetro que va de 0 a 100. 0 sería
pánico extremo, es decir, cuando vienes de caídas y el pánico es brutal, cuando es portada de telediario en las bolsas, cuando en la prensa pues salen operadores así, socorro, tal, caras de pánico, en YouTube no paran de salir vídeos del crash que se avecina, bueno, pues ahí es un buen momento para comprar, ¿no? De hecho, me entrevistaban en marzo en Televisión Española y casi en mínimos del mercado y me preguntaba el presentador: ¿crees que es un muy mal momento para vender bolsa? Y dije, sí, es muy mal momento para vender bolsa. Tú ya lo podías saber. ¿Por qué? Por lo que ya te expliqué del RSI y por lo que voy a explicar ahora. Cuando este indicador está en 0, a 0 no, creo que no puede ir, ¿no? El mínimo será probablemente 1 y el máximo probablemente será 99. Bueno, pues hemos visto niveles de 1 en marzo. Y lo comentamos en el centro de traders. Y hemos visto niveles de 90 y pico en el pasado. Yo creo que llegué a ver 97. Eso es codicia extrema. Pero señalar que el sentimiento de pánico, de miedo, es mucho más potente que el de codicia. Con lo cual es más difícil mantenerse en zona de 1 durante mucho tiempo. ¿Vale? Con lo cual avisamos de que el rebote era inminente. Tardó un poquito porque aún hubo un rebote y luego una caída con otro hueco bajista enorme, que ahí se generaron muchos dobles suelos en Estados Unidos, antes de ponerse a subir ya de manera vertical. Recuerdo alguna persona decirme: David, decías que había pánico y esto sigue cayendo, porque cayó un par de días más. Rebotó un poco, eso alivió un poco el indicador, luego bajó otra vez, hubo pánico, pero el indicador no bajó ya de 1, ¿vale? Y ya a partir de ahí la subida que hemos visto, brutal, espectacular. Os voy a enseñar rápidamente el SP y os voy a hacer una breve historia de los mayores niveles de pánico que yo he visto en este indicador para que entendáis si funciona o no, o si es útil o no. Aquí vi el mayor récord de pánico en ese indicador en la historia. Aquí marcó niveles de 1. Ojo, lo marcó aquí, como veis, aquí marcó 1, luego rebotó un poco y luego cayó hasta aquí. Entonces, ese último sufrimiento extra, si hubieras comprado con el indicador en 1, te habrías comido esta caída extra, digamos, ¿vale? De hecho, lo que ahí hice fue empezar a buscar largos, porque sabía lo que iba a venir muy probablemente después, ¿no? No me esperaba, incluso habiendo sido bastante positivos ahí y habiendo hecho mucha pedagogía con nuestros clientes de que en cualquier momento retomábamos las subidas, no me esperaba la velocidad con la que ha subido el mercado. Siendo muy optimista, muy positivo, ni siquiera nosotros nos esperábamos esta recuperación tan rápida, ¿no? Pero fijaos, aquí vimos niveles de 1 en el indicador que acabo de enseñar que elabora la CNN. Y el anterior récord, porque aquí batió el récord de la historia, porque en 2008 no estaba fabricado este indicador. Este es un indicador de sentimiento que a su vez es una mezcla de 7 indicadores que dan ese resultado y salen en ese velocímetro. La anterior vez que vi un pánico parecido fue en diciembre de 2018 y aquí el indicador de miedo y codicia llegó a niveles de 2. Con lo cual, lectura importante de cara al futuro. Cuando veáis pánico en los telediarios, portadas de prensa de miedo, canales de YouTube ganando un montón de visitas, metiendo el miedo en el cuerpo a la gente, que eso vende mucho, del crash que está empezando y que se avecina, cuando el crash ya está casi terminando muchas veces, ¿no? Cuando veáis eso y el indicador de miedo y codicia en niveles de 1 o de 2, mucho cuidado ahí con ser negativos, porque probablemente el rebote, al menos un rebote violentísimo, puede que esté a la vuelta de la esquina. No va a funcionar siempre, también, pero fijaos las últimas 2 veces, y ya han pasado años, donde ha habido un pánico de ese nivel, pues ya veis lo que ha pasado después. Y en la primera vez, digamos, no tenía tanta convicción, pero en esta segunda ha sido muy pesado. Probablemente porque ya había vivido esta y había hecho pedagogía con ella, comentándola con los clientes, pero en esta, pues ya fuimos muy, muy pesados con los clientes de lo que estaba pasando. Vale, así que bueno, hemos tenido esa suerte, ¿no?, de saber interpretar este indicador, haber hecho esa lectura y a partir de ahora vosotros también la podéis hacer, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado esta ponencia sobre indicadores técnicos. Agradecer a Madrid Master Trading la organización de este evento y que nos hayan invitado a dar esta ponencia. Y agradeceros a todos por la confianza, que hayáis dedicado vuestro tiempo. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Ya sabéis que están las puertas abiertas de Bolsa General para el que se quiera formar en bolsa. Os lanzo un descuento a todos los que estéis viendo este vídeo y queráis formaros. Si venís del Madrid Master Trading, podéis entrar en el curso de Bolsa General y pedirnos 100 euros de descuento, ¿vale? Ahorraros 100 euros durante el próximo mes, ¿vale? Así tenéis tiempo para pensarlo. Os damos un mes. Si nos enviáis un correo a la hora de daros alta de información del Bolsa General por correo
o al rellenar el formulario nos decís vengo del Madrid Master Trading, os regalamos 100 euros de descuento, ¿vale? Os costará 100 euros menos el curso de Bolsa General, donde os explicaremos todo, incluso la herramienta potentísima de impulsos FIBO desde cero, psicología de la inversión, gestión monetaria, chartismo, indicadores técnicos en profundidad. Esto ha sido un buen aperitivo, espero, ¿no? Así que bueno, las puertas abiertas de Bolsa General, espero que os haya gustado esta ponencia y nos podéis, ya sabéis, encontrar en bolsageneral.es con muchísima información diaria y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, canal YouTube David Galán, somos ya más de 37.000, tenéis ahí mucha información gratuita, en el Instagram David Galán Bolsa y cualquier duda, un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. ¿De acuerdo? Si queréis información sobre el centro de traders, sobre el curso de Bolsa General, sobre el mini curso de divergencias en indicadores, ese sistema sobre divergencias. Bueno, lo que queráis, nos podéis enviar ahí un correo y estará mi equipo encantado de contestaros cualquier duda. Muchísimas gracias a todos. Os recomiendo por último que os veáis esa masterclass que tenéis gratuita en YouTube de parte de mi método de inversión para que entendáis un poco mi manera de trabajar con los gráficos y desearos como siempre muy buenas inversiones.